Empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros, ilumínanos para entender tu palabra a la misma luz con la que fue escrita. Que la Virgen nos proteja con su manto y aleje de nosotros cualquier demonio que quiera molestarnos o dañar esta charla. Abrimos el corazón a tu sabiduría, Señor, para que nos guíes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer una oracioncita que a mí me encanta. Es una oración en la divina voluntad que ustedes van a repetir conmigo. Señor Jesús, con tu divina voluntad, y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Amén. Yo me hago servidor del Señor. Estamos aquí para servir al Señor. ¿Sí o no? Sí. Entonces hago las cosas como Dios me las manda. ¿Sí o no? Sí. ¿Las hago como a mí me da la gana? No. Ok. ¿Han entendido? Sí. Los que están haciéndolo mal, potecitos de pastillitas de 500 miligramos de ya saben qué. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿sí ve? Es que la prudencia y la dulzura con que yo hablo a veces me aterra a mí mismo. Las pruebas por las que vamos a pasar por servirle al Señor. Mire, este es un resumen que hemos sacado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, ustedes saben, Santa Gertrudis de Helfta es una de mis santas favoritas, San Juan de la Cruz, que hemos hecho ya muchas charlas sobre San Juan de la Cruz, y es como un resumen del resumen, para dar en una horita, como un panorama de lo que necesitamos nosotros. En esto muchas veces me ayuda en sus charlas y eso, alguien que ya está retirado, que es el cardenal Rainiero Cantalamessa. Si ustedes tienen la oportunidad de leer sus libros, no lo duden, no lo duden. Pero para empezar a hablar sobre la prueba, quiero leer Hebreos 12:9. Abran sus Biblias, ya sé que todos trajeron la Biblia de Jerusalén y lo vamos a leer. Vamos a leer ese pequeño pedagogía paternal de Dios. Habéis echado en olvido la exhortación que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y azota a todos los hijos que reconoce. Es decir, sufrís para corrección vuestra, pues Dios os trata como a hijos. ¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no corrija? Y al revés, se os ahorra la corrección que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él lo hace
para provecho de nuestro y para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que la han experimentado con paciencia. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien se cure. Mire que es bonito. Las pruebas. ¿Quién quiere pruebas? Nadie. Ustedes quieren entrar a la facultad de medicina y graduarse como neurocirujanos para operar cerebros, pero no quieren el examen. Entonces todos sus pacientes hoy serían retardados mentales, pero usted sería neurocirujano. Entonces el Señor nos llama a esto. Primero, Dios permite que seamos probados. Eso lo vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses 2:4, en el Salmo 11:5, en Primera de Pedro 1:6 y en Hebreos 12:11. En el Salmo 11, prueba el Señor al justo. ¿Por qué no hay pruebas duras para el que no sigue al Señor? Porque es que esa plática ya se perdió. Porque están ustedes aquí para enseñarle a los que están descarriados que hay un camino y para ayudar a los que están en el camino todo lo que vamos a aprender hoy. Eso es lo importante. Entonces, la prueba no es fácil. Nos quejamos, nos desanimamos. El Señor nos examina en nuestras obras y nuestros pensamientos para moldear nuestros corazones a su voluntad. Repito esto: el Señor nos examina en nuestras obras, en nuestros pensamientos, para moldear nuestros corazones a su voluntad. Ahora vamos a entender mucho. Es que esta charla la preparé como nos vamos a ver de verdad a poner la coraza que Jesús nos manda. Esa coraza es lo que nosotros vamos a aprender hoy. Entonces, el primer punto: ¿cómo yo empiezo a rechazar la prueba? ¿Cómo? Primero, menosprecio la prueba que el Señor nos pone. En Hebreos 12:5 dice el Señor: no menospreciemos la disciplina que el Señor nos está exigiendo. Nunca menospreciemos la prueba. Dios está usando pruebas en mí que Él no debe usar. Eso es un error. Yo me acuerdo, y lo he repetido muchas veces, hay un libro de un colombiano que, pobrecito, no creo que sea muy católico. El título: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ya sé que mi jefa Claudia me está haciendo caras, porque es el libro favorito de ella. Pero el título, aunque el libro lleva buenos consejos, el título ya tiene un error ontológico y teológico. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Qué le contestó el Señor al joven rico cuando lo llamó maestro bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Punto. Y el Señor en Lucas nos recuerda algo: si vosotros, que sois malos, le dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto no lo hará vuestro Padre Celestial? O sea, quedó claro.
Los sacerdotes, sí, los sacerdotes están aquí, ¿no? Una cosa, padres, estamos rodeados de gente mala. Pero hay un eslogan lindo: el infierno está lleno de gente buena que nunca se arrepintió. Y el cielo está lleno de gente mala que un día decidió arrepentirse. ¿Sí ve? ¿Entendemos esa enseñanza tan linda del Señor? Entonces, es el libro favorito de Claudia. Hay que corregir a Claudia. Pero miren esto, Dios nos da las pruebas nuestras con un propósito. Dios no es caprichoso, Dios no está descontrolado, ni nos pone pruebas al azar, jamás. Hombre, voy a torturar a Guillermo Guerra. Que se case con Verónica del Valle. Eso no es azar. Eso es un plan de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que Guillermo vaya directo al cielo cuando lo llame. El problema es Verónica. Pero miren esto, el Señor nunca nos pone una prueba así como así. No. La prueba que vivimos es porque el Señor quiere perfeccionar algo en nuestro corazón que está mal. Quiere pulirnos en nuestro corazón. Yo tengo siempre de las niñas que van al grupo del martes y todo eso. ¿Cuáles son las mujeres solteras aquí mayores de 25 años? Levanten la mano. Aquí hay poquitas solteronas. ¿Sí ven? En cambio, el grupo de Miami está así de solteronas y guapas. Pero bueno, el Señor, ¿por qué quiere que no tengan novio? ¿Por qué? Y aquí vamos a empezar a entender y darle profundidad a esto. Las pruebas de Dios son para sus hijos y como evidencia de su amor y su corrección para que lleguen un día a ser santos. Son para refinamiento de nuestra fe. Mire, yo me acuerdo una vez, hay una historia que yo tengo que me encanta mucho. En un pueblo no llovía y no llovía y no llovía. Entonces le piden al cura que haga una misa para que llueva. Entonces se convoca a todo el mundo el domingo para que hagamos la misa. Y entonces cuando va a empezar la misa dice, váyanse. ¿Pero por qué? Porque la prueba de ustedes, la fe de ustedes no vale nada, ninguno trajo paraguas. Le pido al Señor que llueva, pero no traigo paraguas. Yo tengo que ser consciente de mi fe y saber que yo quiero la fe. La fe no es una decisión tuya, es un don que el Señor regala a través de la oración. Eso no es que yo diga, yo quiero tener hoy 2 kilos de fe, porque si no, el Señor me da 10 kilos de grasa. Entonces, 2 kilos de fe no existe. Eso es un don a través de la oración y de la entrega. El tercero, para enseñarnos obediencia en situaciones donde generalmente seríamos desobedientes. Es como cuando las chicas vienen, no, padre, estoy haciendo un curso sobre castidad. Muy chévere, ¿hace cuánto te votó el novio? 3 meses, padre. Usted no es casta por amor, es casta por carencia. Tan pronto aparece el novio, se acabó la castidad. Y las solteronas me lo pueden decir. Nada que salga de la mente de Dios, de su creación, carece de valor, aunque nos parezca doloroso e insoportable. Nada de lo que nos pasa es azar de Dios. Nada. Todo obedece, todo, aún
los pecados en los que caemos, el Señor permite esas tentaciones es para probarnos, para probarnos. El segundo punto que vamos a analizar hoy y que es muy importante es el desánimo en la prueba. Vamos a leer el libro de Números 21:4. 21:4, Números. Números. Ok. ¿Ya llegaron al 21? 21:4 dice: partieron del monte Hor, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Imagínense, esas eran las palabras de los judíos en el desierto cuando el Señor mandaba del cielo el maná y ellos lo llamaron manjar miserable. Yo oigo mucho, sobre todo a las mujeres, con el desánimo. Es que si yo midiera 1,80, es que si yo fuera rubia, es que si yo tuviera la nariz más respingada, es que si yo... El desánimo. Alguien decía que no hay mujer fea sino pobre, porque hoy las cirugías son caras. Pero ante la prueba que el Señor nos pone en nuestra vida, un día, miren lo cruel que yo llegué a ser. Estaba en un retiro, no les voy a decir que fue, no les voy a decir que fue en Dallas. Entonces, estaba yo en ese retiro y era un retiro de mujeres. Y entonces, claro, yo dije, cuando dije eso de que hoy no hay mujeres feas sino pobres, yo dije una palabra que me arrepiento y por eso arrepentido lo digo acá para que ya los oigan. Y dijo: wow, cuánta gente, cuánta mujer pobre hay aquí. ¡Qué cruel! Ya me confesé, ya pedí perdón. Ante la prueba, somos pesimistas. En Deuteronomio 8 leemos: en el desierto los afligirá, pero les hará bien al final. Pasar por el desierto. El grupo tiene una cosa muy bonita que se llama el desierto, ¿cierto? Cuando es un servidor tarao que no sirve para nada, para que se arrepienta y se vaya. Es una técnica que utiliza. Vete al desierto, por no decirle vete a... ya saben dónde. Entonces, vete lejos, es lo que quise decir, mal pensados. Cuando el tiempo de la prueba es largo, nos desanimamos. Yo, en la misión que estoy y espero seguir teniendo el lunes, si no me votan este fin de semana, en Catholic Hospice, siempre veo que cuando la familia tiene que cuidar a un enfermo por muchos años, la familia ya le está pidiendo al Señor: Señor, ya. Él está sufriendo mucho. Él lo está así hace 20 años. La que está sufriendo es la familia, porque está cuidando a una persona con Alzheimer, porque está cuidando a una persona en estado vegetal. Pero no se dan cuenta que aplicar la eutanasia, como se aplica en los países nórdicos, está cometiendo usted dos faltas gravísimas. Primero, le está quitando la posibilidad de ir directo al cielo, porque lo que está sufriendo el paciente es mejor sufrir aquí el purgatorio que estar 100 años en el purgatorio donde nadie va a rezar por ti. ¿Sí me explico? Y lo otro es, ¿tú dónde quedas? Lo que está ahí no es el perrito que tiene cáncer y hay que ponerlo a dormir.
porque la gente le llama eutanasia o ya le dice es mejor ponerlo a dormir. No, lo que tiene ahí es a su papá, a su mamá, a su esposo. Normalmente son las esposas las que ponen a dormir. O sea, señores, paladeen a esa mujer, no sea que los pongan a dormir. Nosotros nos quejamos de las pruebas. Señor, pero ¿por qué tengo que estar sin trabajo? Señor, pero ¿por qué tengo que yo tener esta enfermedad? Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Los que han visto mis videos saben que el por qué fue la pregunta que condenó a Lucifer. ¿Por qué he de postrarme ante el Hijo del Hombre? A Dios nunca se le pregunta por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nunca se le pregunta al Señor. Señor, ¿para qué quieres que yo aprenda en esta lección? ¿Para qué? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo cambiar en mi vida? Es el para qué de la aceptación de la divina voluntad del Señor. Nos quejamos de las pruebas. Cuando leemos Números 21:5 dice, los israelitas no solo se desanimaron, sino que también se quejaron. Se quejaron. Padre, no soporto más a mi marido, es un borrachín y no quiere quitarse el alcohol. ¿Cuántos revólveres tenías en tu cabeza cuando lo obligaste a casar? No, padre, yo no lo obligué. Yo estaba embarazada, pero no lo obligué. ¿Sí ven? Usted eligió a ese guapo mechudo, ahora calvo y barrigón. Usted lo eligió. Y el matrimonio es un sacramento hasta que la muerte los separe. Una vez me tocó en una parroquia una señora que era ministro extraordinario de la comunión. Quiero hacer una corrección aquí. No existen ministros extraordinarios de la Eucaristía. Eso no existe. Solo hay ministros ordinarios, que es el sacerdote que consagra. Ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote, nadie más. Los ministros extraordinarios de la comunión pueden ser desde el diácono y a quienes el sacerdote les dé eso que se llama una especie de ordenación menor, ¿cierto? El que es lector, el que es ministro extraordinario. Pero eso se creó, como su palabra lo dice, extraordinario, para que ayuden al sacerdote a llevar la comunión a los enfermos. En un domingo donde hay 1000 personas y el sacerdote está solo, para no hacer una misa de 4 horas entregando comunión, sino eso lo hacen para que ayuden cuando se necesita. Pero muchas veces vemos en iglesias donde hay 30 personas en la misa y 40 ministros extraordinarios de la comunión. Sí, y el cura se sienta. Hay que cachetear a ese cura. Hay que corregir a los curas que... No, papito, usted entrega comunión, usted es el principal. Ya sé que muchos curas me van a dar en la cabeza, pero mire cómo me tienen ya pelado aquí. Esa señora era una ministra extraordinaria de la comunión. Un día llego yo, estoy en la sacristía. Yo me acuerdo, en esa época yo no era sino un miserable seminarista. Y la señora llega y abre el tabernáculo como si estuviera abriendo la nevera de su casa. Saca el copón, se lo lleva a la sacristía y coge las hostias y empieza a echarlas en el copón. Y le digo yo, ¿usted qué está haciendo? No, es que se van a acabar, pero eso no está consagrado. No, yo las revuelvo y quedan todas consagradas. Le digo yo, pero eso es sacrílego, ¿qué está haciendo? Y me dice, ay, mire, seminarista, usted no me va a venir a enseñar a mí. Yo llevo 20 años haciendo esto. Pobre, pero ahí es cuando ocurre una cosa muy, muy linda.
Eso no fue, no estaban comiendo hostias consagradas la mayoría, pero el Señor no culpa de ese pecado porque tú estabas convencido que estaba. Eso creo que en latín se llama como ecclesia supple. Es una, si no es así, ellos tampoco saben, padre, así que. Pero es algo parecido a eso. Esa es la intención con la que vas. Y aquí viene una cosa importante. Mire, esta señora, yo la corregí y obviamente yo fui a hablar con el párroco. En el acto ya quedó... ahora es una buena ministra protestante. Mentiras, mentiras, que no me oigan. Pero, por ejemplo, había otra en otra iglesia que era ministra, pero se había casado por la iglesia. Se había divorciado, nunca anuló su matrimonio, se volvió a casar por lo civil, se volvió a divorciar y ahora vivía con su novio. Y ella creyó que porque ya vivía con el nuevo novio 15 años sin casarse, ya por ósmosis el Señor había aceptado el sacramento. No. Usted no está casada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no puede ser ministra extraordinaria de la comunión porque usted no está cumpliendo el sacramento. Aquí si hay, espero que no, Rina, espero que no. Si hay mujeres que no están casadas por la Iglesia, no pueden comulgar. Corrijan eso y luego se vuelven servidores. Yo sé que alguna, no sé si hay alguna, pero si hay alguna, póngase el guante. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a vivir en santidad con su voluntad. No es como a mí me dé la gana, es como Él manda. Punto. Soy tan elemental. En la prueba sentimos no solo estancamiento, sino frustración, cansancio. Pero ¿sabe por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, padre, pero es que yo no estoy casado, pero quiero servir al Señor. Sí lo puede servir, pero no como ministro extraordinario, ni diciendo... dando catequesis sobre el sacramento del matrimonio y usted no está casada. Eso es como ridículo. Usted puede ayudar en la iglesia de muchas maneras, pero la iglesia pone unos parámetros. El Señor nos enseña a algo, tenemos que buscar la santidad. El otro día, creo que fue que tú grabaste lo de purgatorio, infierno y cielo, ¿cierto? Todo. Bueno, en eso, mire, nunca vuelvan a decir, yo me contento con entrar al purgatorio. Nunca lo vuelvan a decir, porque lo más posible es que se vayan para el mismísimo infierno. Apunten a la santidad para que lleguen al purgatorio. Ya no hablemos del infierno, porque el infierno lo eligen los que no quieren seguir a Dios. El infierno es la demostración de la misericordia de Dios. ¿No quieres estar conmigo? Tranquilo, vete para el infierno. Ahí lo creé para el demonio y sus aliados. Entonces, cuando nosotros no aceptamos la prueba, sentimos frustración, cansancio. Pero es un cansancio que ya puede ser espiritual, ya puede ser emocional, ya puede ser físico. Es un cansancio que nos afecta. Entonces viene el desánimo. Llevo 40 años orando para que el Señor me regale un marido. Tengo 80 y no lo he conseguido. Mire, yo les cuento, una de las primeras bodas que yo realicé siendo sacerdote, yo tenía como 3 meses y casé a un señor. Él tenía 93 años más o menos y ella tenía 90. Se conocieron en el hogar de ancianos. El señor era muy rico y la señora no, pero como las novelas mexicanas. Entonces, el señor se enamoró de esta mujer de 90 años
Y ellos andaban en todo el ancianato cogiditos de la mano para arriba y de la mano para abajo. Y él llegó y le dijo, ¿por qué no nos casamos? Yo tengo viudo, ya mis hijos tienen 70, 60 años. Y la viejita dijo, yo nunca me casé. Y los casé. Yo creo que la misa que celebré para ellos fue el año pasado. Él cumplía 100 años y 7 años de matrimonio. 100 años. O sea que las solteronas tienen esperanza. No les quiero decir lo que me dijo el Señor cuando llegó de la luna de miel. Era virgen. Yo no supe cómo supo él. Pero miren, respirando. Aunque la queja es normal cuando sufrimos la prueba, tenemos que tener mucho cuidado con la queja. No seamos como ese pueblo desagradecido que Dios le mandaba maná del cielo, los sacaba de la esclavitud y se iban quejando. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con nuestras palabras. Mucho cuidado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos al expresar nuestro descontento. Mire, hay una expresión fea, cochina, grosera, blasfema, que acostumbran mucho a decir en España. Cuando algo sale mal o se sale de control. Me cago en Dios. Los que han oído, no repito, nena, los que han estado en España o ven series españolas, lo ven cada rato. Pero es que aquí en Latinoamérica no estamos lejos. En Latinoamérica también blasfemamos al hablar. Cuando vamos a decir algo, y para todo es, te lo juro. El mandamiento es no jurar jamás, porque no eres dueño de un pelo de tu cabellera o de nada, no eres dueño de nada. Y el mandamiento, no jurar por nada que exista en el cielo, en la tierra, sobre el altar o en el altar. ¿Sí o no, padre? Diga que sí, padre. Sí. Entonces, eso forma parte del lenguaje. Acuérdense de una cosa. Yo estoy aquí, ustedes están aquí. El Señor y nuestros ángeles o nuestro ángel de la guarda está oyendo lo que digo. Los demonios también. ¿Por qué es importante? Porque de cada palabra que digamos tendremos que dar cuenta el día del juicio final. Por eso es que es importante cuidar nuestras palabras y, ojo, nuestros pensamientos, porque el pensamiento no lo ven los demonios, Dios sí. El que en su mente cometió adulterio ya pecó, porque el Señor ve también. Nosotros seremos juzgados en el amor y en la pureza de la intención. Entonces, el segundo es no dudar nunca de la perfección que Dios permite en nuestras vidas, porque Dios no se equivoca. Si Dios permite algo es porque Él tiene un plan mucho mayor, con una proyección que no imaginamos. Mire, cuando se mueran, se van a dar cuenta que casi todas las solteronas de aquí tenían como plan de Dios ser la esposa del príncipe Harry.
Pero claro, el Señor también tenía un plan con el príncipe Harry, no hacerlo tan infeliz con una de ustedes. Entonces, el plan de Dios que tiene para tu vida es gigantesco, pero nuestra voluntad humana y nuestro pecado lo acaba, lo aniquila y lo cambia. Nos daremos cuenta el día de nuestro juicio personal la cantidad de veces que le dañamos el plan de Dios en nuestra vida. Y nos dolerá, porque no le hicimos caso. Por eso es tan importante, nunca duden que lo que les pasa es porque Dios lo permite. Y el tercero, si nosotros, nos recuerda la palabra del Señor, somos de barro y Dios es nuestro alfarero, ¿quiénes somos para discutir lo que el alfarero quiere hacer con el barro? Él nos moldea porque nos ama. Y eso lo vamos a leer, que me encantó, en Jeremías 18:6. Jeremías. Saquen sus Biblias mientras yo lo busco. Jeremías. Oh, ¿cómo oigo volar esas páginas de la Biblia? Jeremías 18:6, y dice: que así me ha dicho Yahvé, observaré sereno desde mi puesto, como calor ardiente al brillar la luz, como nube de rocío en plena siega, pues antes de la vendimia, al acabar la floración, cuando su fruto en cierne comience a madurar, cortará los racimos con la gabrinera, arrancará y tirará los sarmientos. El Señor está pendiente de todo. Cuando la prueba que están pasando sea muy dura, ustedes aprovechen esa prueba, porque el Señor los que está haciendo es los está metiendo al cielo. La prueba sin cruz no hay salvación. Todos tenemos una cruz. Todos. Si hay alguien aquí que, habiendo decidido ser servidor del Señor, no tiene una cruz, preocúpese, porque entonces no está siendo llevado por el Señor. Quizá la cruz, es que la mayoría de las cruces la tienen dentro de sus hogares. Ese marido, ese hijo drogadicto, esa hija que se nos volvió homosexual, todo eso es una cruz. Pero el Señor dice: ama tu cruz, ama tu cruz. Debemos tener cuidado con la insatisfacción de nuestra prueba, porque nos debe llevar o nos puede llevar a la rebeldía. No, yo estuve orando al Señor mucho tiempo para que sanara a mi hijo y mi hijo se murió. Yo no vuelvo a la iglesia católica. Y terminan en estas sectas de garaje, que se dan cuenta tarde que les vaciaron la cuenta, pero la insatisfacción de la prueba nos lleva a rebelarnos contra Dios. Yo no quiero aceptar la prueba que me tocó. Entonces es cuando vienen esos que se ponen ciertas pruebas a sí mismos. No, yo voy a dejar el café como prueba, pero mentiras. El Señor lo que te mandó fue a cuidar a una mamá enferma. Entonces ella cambia la prueba de la mamá enferma por el café. Tu cruz es tu mamá enferma, no el café. Silencio. Entonces, ¿qué debemos hacer ante las pruebas? Salmos 48:2. Miren esto tan bonito. Leamos Salmos 48:2. Un segundito, no me presionen. Miren esto. Dije Salmos. Mira.
y tanta perfección tenía que tener algún defecto. No veo bien. Mi boca va a hablar sabiduría, mi corazón meditará cordura, prestaré oído al proverbio, expondré mi enigma con la cítara. ¿Por qué he de temer los malos tiempos? Acuérdense de este salmo siempre. En realidad es el Salmo 49, pero es en la liturgia es en el 48. No me vayan a preguntar después qué quiere decir que tiene 49 y la liturgia 48. A eso se lo preguntan a los sacerdotes que están aquí, que ellos sí saben. Tampoco saben. Entonces, ¿por qué he de temer los malos tiempos? Cuando me cercan maliciosos los que me hostigan, los que ponen su confianza en su fortuna y se glorían de su enorme riqueza. No puede un hombre redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Es muy caro el precio de su vida y nunca tendrá suficiente. Y ahí es cuando entra, ¿cuál es el precio de tu vida? La sangre del Hijo de Dios. Eso vales tú. La sangre del Hijo de Dios. Mira, en el libro de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, él dice algo bien lindo. Dice, una sola gota de sangre del Hijo de Dios bastaría para redimir al mundo entero. Pero el Señor nos dio hasta su última gota para demostrarnos la importancia que tú tienes en el plan de Dios. Dime si eso no es lindo. Es una belleza. Aquí es cuando ustedes tenían que decir, ¡oh! Salmo 73, 28. En las pruebas de Dios, tu vida empieza a tener un sentido. En las pruebas que Dios te pone, tu vida empieza a tener un sentido de existencia. Tu ser ontológico empieza a tener significado para ti frente a Dios. Dime si eso no es una belleza. Cuando en las pruebas nos acercamos a Dios con humildad, Él nos revela lo que está revolviendo en nosotros para que seamos como Cristo y aprendamos a deleitarnos en Él y amarle más. Esto es muy bonito. Nos acercamos cuando oramos y leemos la Biblia. Mire, levanten la mano los que aquí son servidores del grupo de Jesús, José y María. Ah, todos. Si me mienten en la siguiente pregunta, quedan excomulgados. ¿Quién ha leído toda la Biblia? Excomulgada. ¿Sí ven? ¿Cómo pretenden entender la palabra de Dios si no se la saben? Esto no es un adorno. Aquí está toda la sabiduría de Dios. ¿Cómo pretenden seguir a Dios si no saben las reglas? Si no, miren, estos días y ahora al almuerzo discutíamos algo bien interesante. Padre, yo creo en Dios, yo sigo al Señor, pero Padre, y me lo preguntan mucho, sobre todo unas amigas, no voy a decir que de Verónica del Valle, pero Padre, ¿es pecado hacer yoga? Hoy eso levantan pollas. ¿Por qué? Pero es que un mantra, no tiene sentido. Mire, imaginémonos que todos son alemanes aquí, ¿cierto? Y entonces vienen a la República del Salvador, así se llama, ¿no? Sí. República Bolivariana del Salvador. No me van a pegar, es una broma. Entonces vienen al Salvador y le dicen a un chico, ¿cómo se dice en español? Tráeme una carne bien asada. Muy bien, dile al camarero, pégame una cachetada.
el camarero, ¿qué va a hacer? ¿Le trae la carne asada o te va a dar un bofetón? ¿Ok? Ese es el yoga. Pero como usted no sabe sánscrito y usted es tarada, usted repite mantras de adoración al demonio. No, padre, yo no lo hago con esa intención. Pero cojo con lo que estás diciendo. Porque el lenguaje programa tu cerebro. ¿Y qué es el yoga? Es descubrir tu tercer ojo. El tercer ojo nuestro no queda en la cara. ¿Y qué es lo que hace la serpiente del... La serpiente se enrolla alrededor de tu columna vertebral, pasando por los chakras, para que tú le entregues el dominio de tu ser a un ser que no conoces. No, padre, yo no lo hago con esa intención. Tarada, tú no, el demonio sí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, eso es una religión. Eso no es un ejercicio. Haz el ejercicio de cualquier manera, pero no tengas que seguir posiciones que preparan al cuerpo para que esa serpiente, ok, serpiente, ¿entienden qué es la serpiente? Tendré que repetirlo otra vez. El que me pregunte de nuevo si practicar yoga es de un buen cristiano, le pego. Bueno, nos acercamos cuando oramos y leemos la Escritura. Si cometimos alguno de los 3 errores que hemos dicho, pero acudimos al Señor, Él siempre nos recibirá y nos consolará. Siempre el Señor no duda. En las pruebas es donde más debemos estar cerca de Dios. El acercarme a Dios no depende de cómo me sienta. ¿Por qué? Porque hoy la fe no es un sentimiento. La fe no es que hoy te quiero, Señor, mañana no te quiero, hoy sí quiero hacer esto, mañana. No, el Señor nos quiere siempre. Y ahí es donde entra a jugar una parte importante la fe, porque es a través de seguir al Señor y cumplir sus mandamientos como el Señor nos demuestra su amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos bendecidos. El Señor nos redimió con la cruz. Fue la cruz la que nos redimió. No menospreciemos nunca las pruebas del Señor. No menospreciemos la oportunidad de una enfermedad. No menospreciemos el estar solos en la vida. No menospreciemos el sufrir porque no tenemos un trabajo. No, yo quiero buscar el trabajo, pero no maldigamos. Ustedes no han visto que hay mucha gente le pasa algo, maldita sea. Nunca maldigas. Nunca maldiga. Y sobre todo, mire esta experiencia que yo tengo en Miami. Una chica se enamoró de un chico. El chico le terminó y la chica se fue donde la bruja. La bruja para hacerle un amarre. La bruja hizo su brujería, que funciona, si lo sabrán ustedes. Pero cuando le hizo la brujería al chico, el chico estaba en gracia, estaba protegido. Lo que ella había mandado hacer de una enfermedad terrible, se le rebotó a ella. Y tengo otra experiencia de una bruja que vino a confesarse. No era amiga de Verónica del Valle. Y esa mujer estaba sufriendo porque le mandaron a hacer una brujería contra un cura, sí, a nosotros. Pero el cura estaba muy en gracia. La bruja se negó a hacer la brujería porque sabía que eso se le rebotaba. Nunca maldigan a nadie ni a nada.
Yo me he hartado de oír padres o hijos que maldicen a sus padres. ¡Wow! ¡Qué peligro! La cruz nos redimió. La prueba nos muestra qué quiere cambiar Dios en nuestros corazones. ¿Cómo solucionamos todas estas pruebas? Primero, con la paciencia. Abraham, cuando tenía 90 años, el Señor le dijo: tendrás un hijo, y mira hacia el cielo, y tu descendencia será más grande que todas las estrellas del cielo. Pero claro, él cumplió 100 años, y su esposa no creyó en el milagro ni en la promesa, y le dijo: acércate a Agar y ten un hijo con ella. Ese fue el error. Yo diría que si Sara no hubiera hecho eso, hoy no tendríamos el problema en Oriente Medio entre israelíes y palestinos, ¿cierto? Porque todos seríamos hijos de la promesa. Entonces, también recordemos algo: la paciencia es muy importante. Paciencia, únelo, paz y ciencia. Ciencia de la cruz, como nos dijo una vez Edith Stein, Santa Teresa de... ya se me olvidó el nombre que ella cogió. Ahorita me acuerdo. La fe es la base de nuestra relación con Dios. La fe no es una decisión de la voluntad. Es el resultado de una relación con el Señor a través de la oración, de la entrega y de la aceptación de la divina voluntad. Ahí tenemos de ejemplo a Job. Job no entendía la finalidad del sufrimiento, no lo entendía, pero lo aceptaba y se lo ofrecía al Señor. Señor, no sé por qué lo haces, pero te lo ofrezco. Imagínense ustedes hoy a Elon Musk, el hombre más rico de Estados Unidos, que amanece mañana sin dinero. Él se ha casado creo que 7 veces. A él le dedico esa canción de Julio Iglesias que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y tiene 13 hijos. Imagínate que él amaneciera mañana sin dinero, sin esposas, con todos sus hijos muertos y con lepra. Eso le pasó a Job. Y Job nunca le dijo al Señor porque no entendía. Y se lamentaba, pero no entendía, pero lo aceptaba. Esa es la fe que tiene. La otra fe, Abraham y el sacrificio de su hijo. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham iba a sacrificar a ese hijo que le costó 100 años, lo iba a sacrificar porque el Señor le pidió: ofrécemelo en holocausto. Cuando el ángel le detiene la mano y le dice: no le hagas daño a tu hijo. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. ¿Quién de ustedes que tiene hijos sería capaz de sacrificar a uno de sus hijos? Ninguno. Por eso ninguno es el padre de la fe. El tercero ejemplo que nos pone Hebreos 11:6 es: sin fe es imposible agradar a Dios. En Hechos 9 nos recuerda a Ananías, pero en el tercer aspecto de cómo enfrentar las pruebas del Señor está la obediencia. Someterse a la voluntad divina de Dios. Recordamos aquí a Saúl, el primer rey de Israel, y al profeta Samuel. El Señor le dice a Samuel: dígale a Saúl que mate a todos los hititas y que queme todos sus ganados y acabe con todas sus ciudades. Saúl no lo hizo, y por eso él muere de la manera que muere. Y viene luego, ¿quién va a venir después de Saúl? ¡Wow! ¡Oh! Me tienen impresionado. La obediencia siempre será mejor
que el sacrificio. El Señor nos recuerda, sacrificios no quiero. El Señor ya hizo su sacrificio en la cruz. Quiere de nosotros obediencia. Y aquí es cuando aparece Hechos 9, recordándonos a Ananías. Se acuerda que Saulo quedó ciego cuando es tumbado del caballo. Y el Señor le dice a Ananías, ve y cúralo. Pero Señor, si él nos persigue y nos mata, ve y cúralo, porque de él haré un apóstol de los gentiles. Y Ananías, temiendo por su vida, va y lo cura. ¿Cuántas veces nos dicen, no, esa mujer no va a cambiar, déjela así? Y entonces, ¿dónde confiamos en el Señor? Ese hijo drogadicto no va a dejar las drogas. Las deja no por tu voluntad, las deja cuando tu rodilla se dobla ante el Señor. En Lucas 5:4 recordemos la anécdota de Pedro y los apóstoles cuando el Señor resucitado está y le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos recogido nada. Por eso le dice, tira la red a la derecha. No hemos pescado toda la noche, Señor, tira la red a la derecha. Pedro dice, por tu palabra obedeceré. Y él tira la red y tienen que traer otra barca porque no caben los peces. El Señor se sienta a la derecha del Padre. En el juicio final, a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Conclusión, es mejor ser de derechas. El cuarto, la integridad. En la integridad el Señor está moldeando nuestro carácter. Cuando yo tengo principios morales, soy honesto, a eso lo llamamos, ese hombre es un hombre íntegro. Y recordamos ejemplos en la Biblia de Daniel con el rey Darío. Cuando el rey Darío y los sacerdotes trataron de imponer una ley en la cual durante un mes no se podía adorar a otros dioses, sino solo al rey Darío. Y Daniel dijo, no, primero esto. Y Daniel siguió adorando al Señor. Y entonces los sacerdotes de Baal lo llaman para condenarlo. Y el rey le dice que muera ante los leones. Y el Señor le cierra el apetito a los leones. Cuando el rey ve al otro día que ningún león se ha comido a Daniel, ¿qué hace el rey Darío? Vamos a adorar todos al rey, al Dios de Daniel. Si ve, es un sacrificio de integridad. Muchas veces en nuestras vidas, en nuestros trabajos, nos invitan a ser deshonestos. ¿Dónde está tu integridad? Acuérdate, tú no tienes que ser íntegro ante otro hombre, tú tienes que ser íntegro ante Dios, solo ante Dios. Y cuando tú conservas tu integridad, el Señor nunca te deja solo. Recordemos también una frase que decía José en Egipto: la integridad no es negociable. Cuando la esposa de Putifar encontró que José era muy guapo, ella trató de seducirlo, pero él dijo, no, eso no lo haré yo. Entonces ella lo acusó a José de violación y lo meten a la cárcel. Y por estar en la cárcel es que lo llama el faraón a que interprete el sueño. Y se da cuenta que su esposa, cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero era la esposa de Putifar. No me gusta el nombre, pero se da cuenta de eso. Y entonces lo restituye como su ministro de Finanzas y del Interior, lo que equivaldría. No solo tenemos que evitar el mal, sino tenemos que hacer el bien, porque el Señor nos llamó a ser santos. La quinta característica para enfrentar las pruebas es la humildad. Esto sí que es profundo. La humildad. ¡Wow! No sé por qué en esta parte Alan y yo nos sentimos identificados. Alan,
porque es que ya eso lo hemos superado, ya somos perfectos. Ojo que la envidia es mala. La humildad es una profunda prueba que todos tenemos y debemos pasar, porque Dios nos dio a través de Moisés, que lo leemos en Números 12:3, la prueba más grande. Él fue educado como hijo del faraón y después tuvo que vivir 40 años en el desierto siendo un humilde pastor de ovejas. La humildad de David, cuando el Señor lo llama a ser el rey. La humildad así aceptada se vuelve fortaleza, que es una de las virtudes más importantes. Pero ¿cuál es el ejemplo supremo de la humildad? Jesús, que siendo Dios se hizo como uno de nosotros para darnos. Y eso lo recordamos en Filipenses 2:6. El Señor se hizo carne. La palabra se hizo carne. La sexta manera como podemos enfrentar las pruebas es la perseverancia, pero tiene que ser exigente, firme, sobre todo cuando la prueba nos agota y sentimos que nos supera. El Señor nunca permitirá una prueba por encima de nuestras virtudes o potencias. No es solo resistir en la perseverancia lo importante, sino que en la perseverancia tenemos que avanzar. Por eso la Biblia nos enseña, solo el que persevere hasta el final será salvo. Nos recuerda el caso de ese hombre de 70 años que toda la vida fue santo, pero al final cayó. Hay que perseverar hasta el final. Orar durante mucho tiempo y sin obtener respuesta no es señal de que el Señor no nos escucha. Es señal de que Él nos quiere en esa prueba. La prueba de su fe produce perseverancia y esa virtud es el proceso del discernimiento espiritual. Eso lo encontramos en Santiago, la carta de Santiago 1:3. Y la última, el propósito se vuelve en lo más importante de la prueba. ¿Cuál? Y piénsenlo bien, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de venir a este retiro? ¿Cuál es el propósito de todo el sacrificio que haces? ¿Cuál es el propósito de aceptar la prueba y ofrecérsela al Señor? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y por eso, el propósito principal de un verdadero servidor del Señor tiene que ser la aceptación de la divina voluntad. Recordemos a Esther, reina de Persia, cuando su primo Mardoqueo le decía que tenía que perseverar, porque Amán, quien la quería como esposa, quería exterminar el pueblo judío. Y fue el coraje, el sacrificio y la confianza lo que hizo que Esther llegara a ser reina y fuera condenado Amán y el pueblo de Israel pudiera subsistir. ¿Cuál es el propósito de tu vida después de todos estos días de retiro? ¿Qué quieres hacer? Miren, si no hay oración en su vida, no hay relación. Nosotros hicimos en HalloWap, que es una aplicación en inglés y en español también, una cosa que se llama 33 días ante el Santísimo. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque muchos de ustedes conocen a Airán, Emanuel. Cuando Airán llegó a mí, venía muy mal, muy mal. Ustedes no se imaginan. Ella venía de intentos de suicidio, de drogadicción, de una cantidad de cosas. Lo único que le dije fue, ve 33 días seguidos ante el Santísimo, 1 hora. ¿Y qué hago allí? Y ahí es cuando viene el nuevo teólogo y filósofo mexicano, Cristian Castro.
no hagas nada. Cristian en esa entrevista nos ha dado, mire, con esta entrevista que hicimos, ese comentario que hicimos de él, de no hagas nada, pero él tiene que cambiar el punto negro de la nada por el punto blanco de la Eucaristía, por el punto blanco de esa hostia consagrada, porque ahí es donde está el todo, la razón de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, la finalidad de nuestra oración, el perdón de todos nuestros pecados, la transformación de mi corazón y la salvación para la vida eterna. Nos vemos, si no nos volvemos a ver todos, espero encontrarnos allá. Que Dios los bendiga y los coja confesados.